Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas para paralizar la aplicación y desarrollo de la LOMCE con el fin de derogarla y de derogar el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de la ESO y bachillerato. Y para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Nogueras y Camero. Moltes gràcies, presidenta. Buena tarde a tothom. En Cataluña trabajamos para la actualización del sistema educativo, fundamentándonos en el consenso internacional sobre un propósito: generar competencias para la vida en el contexto del siglo XXI y no del XIX. Un segundo. Señorías, guarden silencio, por favor. Generar competencias para la vida en el contexto del siglo XXI y no del XIX. Competencias que permitan a nuestros hijos ser independientes y poder tener un proyecto de vida satisfactorio. Hemos logrado ampliar la perspectiva más allá de las aulas. Intenten ustedes ampliar la perspectiva más allá de sus despachos. El sistema educativo en Cataluña funciona, está en marcha y se actualiza. Y además lo hace de manera pactada. Por lo tanto, la estabilidad legislativa está garantizada. Y no pueden ni deben ser ustedes, una clase política averiada y ciega, quienes desde Madrid nos digan, y además sin ningún tipo de consenso, cómo debemos educar, cuando ni siquiera entienden algo tan básico y creo que tan rico como que la educación es la integración de todas las culturas y de todas las lenguas. Si nuestros profesores, nuestros médicos, nuestros ingenieros o nuestros empresarios ejercieran la misma irresponsabilidad que ustedes, ahora mismo no seríamos más que un desierto. Y apelando al compañero Gabriel Rufián y al tuit del Ganyet, les diría a todos aquellos monolingües que dicen a los bilingües que sean trilingües, frase que tiene su origen en Marea Verde contra la reforma educativa del Partido Popular a las Illes y que les hizo perder las elecciones, les diría que en Cataluña eso ya es pantalla pasada, porque en Cataluña estamos de pleno en el plurilingüismo, ya que casi el 60% de los centros educativos en Cataluña imparten una o más asignaturas no lingüísticas en un tercer o cuarto idioma. Actívense la voluntad del cambio y háganlo ya, porque el 85% de los trabajos de hoy se habrán transformado cuando nuestros hijos de 3 años terminen los estudios. Tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar para preparar a nuestros hijos para esta nueva realidad, porque no educa solo la escuela, educamos toda la comunidad. Así que hagamos el favor de dotar al sistema educativo de capacidad de actualización, de reacción y de acción. Porque aunque aquí estemos entre 4 paredes, ahí afuera hay un mundo en constante cambio. Interésense por él, interésense por la realidad, señores y señoras del Partido Popular. Salgan de aquí, vayan a las escuelas, hablen con todos los actores y entonces podrán hacer leyes, porque aprender y conocer también es diálogo. Nuestros hijos tienen el derecho a aprender a cultivar su personalidad y nosotros tenemos la obligación de darles todas las herramientas necesarias para que lo logren. El proyecto educativo en Cataluña se basa en la imagen de un mundo muy distinto al suyo y prueba de ello son proyectos ambiciosos como Escola Nova 21, la alianza por un sistema educativo avanzado con el fin de generar la cultura de la innovación y la cultura colaborativa sostenible. Este curso cuenta con casi 500 centros que se han adscrito a este proyecto. En Cataluña nos esforzamos cada día para fomentar la igualdad de oportunidades, para que ni un solo alumno se quede atrás.
No dejamos fuera del sistema educativo a los que no tienen un perfil concreto diseñado por políticos y para ello les abrimos multitud de posibilidades. No les enviamos al cajón de los desperdicios como pretenden ustedes, solo por intentar estar en la media de los rankings. A nosotros no nos importan los números, a nosotros nos importan ellos, nos importan nuestros hijos, nuestros alumnos, porque al final el éxito de todos nuestros alumnos es el que nos llevará al éxito en todos los rankings. Y es por eso que merece la pena recordarles de nuevo que en Cataluña trabajamos con consenso y con colaboración. Y no solo... Silencio, por favor. Consenso y colaboración, y no solo de políticos y docentes, sino de las familias, de entidades, de fundaciones, de asociaciones, en definitiva, de casi toda la comunidad educativa. Todo lo contrario de lo que es la LOMCE, que la única firma que ha logrado es la suya, la del Partido Popular. Y un responsable tribunal constitucional debería revocar cualquier ley educativa que imponga ideologías, clasismo o racismo y que no esté escrita en el consenso y para perdurar. Lamentablemente, en este país, el Tribunal Constitucional dedica su tiempo a amenazar a políticos como Francesc Homs o como al president Mas por hacer política. Permítanme también que les diga a algunos que están preocupados que no se preocupen porque cuando Cataluña sea un Estado independiente, la educación en su país, en España, puede estar garantizada si, como les he explicado anteriormente, reconocen la realidad y dotan a la educación, a los educadores y a nuestros hijos de las herramientas necesarias para afrontarla. No permitan que los 4 años de legislatura sean su horizonte y entiendan la educación como una inversión y no como un gasto. Debemos trabajar en proyectos educativos que abran los ojos, aunque si primero no los abren ustedes, este país está condenado al fracaso. Les invito a hacer un ejercicio. No piensen en los informes PISA, no piensen en los rankings internacionales, no piensen en los votos, no piensen en los intereses de su partido, no piensen en la legislatura. Piensen solo una cosa, piensen en ellos, en nuestros hijos, en nuestros alumnos y háganse una pregunta. ¿Estamos orgullosos del sistema educativo que les hemos diseñado? Celebro y mucho que el Partido Popular haya perdido su mayoría absoluta y deseo que el resto de formaciones políticas ayuden a este país a ser la mejor versión de él mismo. Desde l'Estat català estaremos a su lado porque no solo queremos el éxito de los alumnos en Cataluña, nos interesa el éxito del conjunto de los alumnos. Albert Einstein dijo: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad por trepar un árbol, vivirá toda la vida creyéndose que es estúpido. Y ya termino. El mundo está progresando y necesitamos a niños y niñas que piensen de manera creativa, de manera independiente y de manera crítica. Así que si cada uno de nuestros hijos es diferente, ¿por qué nos empeñamos en educarles a todos igual? Igual que un médico no receta a todos sus pacientes la misma receta, porque sería un absoluto desastre. Y un absoluto desastre es lo que es hoy la LOMCE, que simple y tristemente es la ley orgánica para el maquillaje de la calidad educativa. Nunca una ley educativa había condicionado el título a un examen, priorizando contenidos a competencias. Y no solo es un desastre a lo que estructura y sistema educativo se refiere, es un desastre lo que estamos haciendo con nuestros héroes, los profesores. ¿Saben ustedes quiénes son los profesores? Los profesores son aquellos que pueden hacer que los sueños de nuestros hijos se hagan realidad. ¿Y qué hacemos con ellos? Les pagamos mal, les recortamos y les maltratamos. Y ustedes tienen la poca vergüenza de aumentar cada año un 35% el presupuesto de defensa. Perdónenme, pero debería ser ilegal que personas que toman este tipo de decisiones hagan leyes educativas. Están todos ustedes, miembros del Partido Popular, suspendidos. Y el resto de partidos, les digo que tenéis hoy la oportunidad de cambiarlo todo y cambiarlo ya. Adiós, LOMCE. Hola, educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, intervienen por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra la señora Martín Yaguno.
Muchas gracias, señorías. Miren, ayer conseguí este libro, Ante todo, no hagas daño, de Henry Mars. Es un neurocirujano inglés, es el libro del año. Es un libro que está agotado, que lo han nombrado en el New York Times como el mejor libro del año, The Economist. Y es un libro en el que Henry Mars reflexiona sobre el axioma básico de la medicina, primum non nocere, es decir, lo primero es no hacer daño. Me hubiera gustado regalárselo al ministro, pero no ha venido, se va a quedar sin libro, porque creo que además en este libro se reflexiona sobre 3 cuestiones que es importante que él tenga en cuenta. En primer lugar, la necesidad de practicar la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de tener en cuenta el sufrimiento que tú generas. En segundo lugar, la necesidad de aceptar los errores. Y, en tercer lugar, la necesidad o la importancia de tomar decisiones acertadas en los momentos concretos. En política no somos médicos, pero deberíamos guiarnos por este axioma. Deberíamos guiarnos por este axioma especialmente en las ocasiones y en las circunstancias donde hay una alta probabilidad de provocar daños sin certeza de obtener beneficios. Y esta es la situación de las reválidas de la LOMCE. Esta es la situación del Real Decreto de Reválidas que se ha sacado supuestamente para no incumplir la ley este verano y que realmente lo que está provocando es una gran situación de incertidumbre y una gran situación de inestabilidad. En primer lugar, este decreto se ha sacado de tapadillo y se ha sacado, además, en contra de toda la comunidad educativa. Tiene en contra a los estudiantes, que creo que han venido a vernos, los estudiantes de CANAE, tiene en contra al 80% de los docentes, tiene en contra a muchos sindicatos, tiene en contra a muchas comunidades autónomas que dicen que lo van a recurrir ya. Y además, y esto no es lo más grave, es que tiene en vilo a 400.000 familias con los niños que se tienen que examinar y que no saben cuándo, cómo y de qué manera van a tener que hacer el examen de reválida de este año. Nosotros, además, añadimos que hay un agravante más. Lo peor es que tiene en vilo al ministro. Tiene en vilo al ministro que ha sacado un Real Decreto que no va a saber si va a poder finalizar en tiempo y forma porque en el Consejo Estatal tiene 3 vacantes que no va a poder nombrar si está en funciones. Por tanto, se ha generado un caos brutal. Miren, a nosotros nos gustaría poder votar en la PNL que ha presentado Democracia y Libertad a favor del primer punto, a favor del punto que pide la derogación del decreto de reválidas. Nos gustaría mucho que se nos admitiera la votación por puntos y nos gustaría mucho también pedirle al ministro y pedirle al Partido Popular que cumpliera el acuerdo que firmaron con nosotros en agosto de este año, donde se comprometían a congelar la implantación de la LOMCE en aquello que no estuviera instaurado. Lamentablemente no sabemos si va a ser posible votar o no votar por puntos, pero yo quiero que quede claro que Ciudadanos quiere la paralización de la LOMCE y quiere la derogación del decreto de reválidas. Y le pedimos al ministro que modifique el decreto de 2008 y que permita seguir haciendo el acceso a la universidad como se hacía adaptando las pruebas al bachillerato actual. Pero también nos hubiera gustado mucho que nos admitieran, o que se nos hubiera admitido, ya nos han dicho que no, una enmienda propositiva en lugar de negativa, porque aquí parece que lo que está de moda es derogar, derogar y derogar. Y derogar y derogar, derogar para nada, como diría alguno, es tontería. Nosotros hemos propuesto que se incluyera nuestra enmienda de la creación de un pacto nacional por la educación. Un pacto abierto, donde esté representada la comunidad educativa, donde estén representadas todas las comunidades autónomas, donde se pueda llegar a un consenso de verdad para generar una mejor educación para nuestros estudiantes. Pero, lamentablemente, me parece que hay algunos grupos que el tema de nacional les pone un poco nerviosos y el tema de pacto también. No sé en qué medida vamos a poder conseguir una nueva ley educativa si no llegamos ni siquiera a ponernos de acuerdo para podernos poner a hablar. Dicho esto, en Ciudadanos no somos médicos, no somos neurocirujanos, pero sí somos muy conscientes de que las decisiones que tomamos en estos atriles y en estas comisiones tienen efectos reales sobre la vida de mucha gente.
Y, por tanto, nosotros sí que queremos aplicar el principio de Marx, que es el principio hipocrático de, ante todo, no hacer daño. Y, en este sentido, lamentablemente, no hemos podido o querríamos incluir esa disposición para evitar el frentismo y para, de verdad, ponernos a trabajar por algo que es muy importante y que está afectando y angustiando a mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor Bustamante Martín. Bien, en primer lugar, como representante de la escuela pública, en mi condición de maestro, saludar al conjunto de la comunidad educativa, saludar a las mareas que tanto han luchado por la defensa de la educación pública, saludar a los sindicatos que están defendiendo las mejoras en la escuela pública, que están defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Saludar también a los distintos maestros y maestras de los diferentes niveles educativos, al alumnado y también, como no, a los padres y madres de alumnos y alumnas. No me gustaría perder la oportunidad de pasar por aquí sin denunciar el recorte que el Partido Popular aplica este verano al alumnado con necesidades educativas especiales. Han rectificado el último día que tenían los alumnos para solicitar la beca y, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Han recortado las becas al alumnado con necesidades educativas especiales. No me gustaría pasar por esta mesa sin denunciar este nuevo ataque del Partido Popular a los sectores más desfavorecidos. También saludamos desde Unidos Podemos a los estudiantes que están luchando contra el 3+2, que están luchando contra el aumento de tasas en la universidad, contra la reválida, que están luchando, que se están movilizando por el aumento de las cuantías en las becas. En España, la educación pública el gasto en educación representa el 4,2% del PIB frente al 6,2% de la media europea. Estamos claramente por debajo, estamos a la cola de Europa y, sin embargo, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Rajoy, tiene comprometido, en el marco del programa de estabilidad, reducir al 3,9% el gasto en educación de cara al año 2019. Por tanto, este es el mapa de la educación pública en España. Tenemos un relato de lo que ha ocurrido en los últimos años con la educación pública. Tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno del Partido Popular ha conseguido, a través del arrinconamiento de la escuela pública, que más de la mitad de los alumnos y alumnas cursen en la escuela privada y concertada. Tenemos el ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde mientras Rita, la mejor según el presidente Mariano Rajoy, Camps y compañía esquilmaban las arcas públicas, fue célebre la noticia de estudiantes en barracones. Tenemos el ejemplo también de la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde se redujo el número de maestros y maestras, donde se cerraron escuelas en el medio rural y donde se han suprimido aulas en la escuela pública. Por tanto, este año, este curso escolar, la educación viene con más recortes. El 3 de septiembre en Andalucía tenía lugar en Sevilla una gran manifestación del colectivo por la educación pública, de las mareas, con gran participación, donde estuvimos representados los 3 diputados de la provincia de Sevilla de Unidos Podemos. Hubo una gran afluencia de maestros y maestras en defensa de la educación pública, contra los recortes de la Junta de Andalucía que están dejando fuera a cientos de interinos e interinas, y también contra los recortes en distintos programas educativos, como el programa de bilingüismo y la supresión de aulas en la escuela pública. Ese mismo PSOE de Andalucía, esa misma Susana Díaz, que quiere cerrar las puertas a la posibilidad de un gobierno alternativo, con esta mayoría que hoy de nuevo le dirá no a las políticas del PP y le dirá no a la LOMCE. Queremos también señalar que la LOMCE es una ley profundamente ideológica, no es meramente una ley educativa, sino que va más allá. Busca perpetuar un sistema de clase donde los más desfavorecidos sean carne de cañón para llegar al mercado de trabajo bajo la precariedad y la desigualdad. A nadie se le escapa
a nadie se le escapa que el sistema de reválida y adelanto de itinerario lo que persigue es expulsar a los hijos de los trabajadores y trabajadoras de la escuela pública. Los ideólogos de la LOMCE estoy convencido de que saben que la adquisición del lenguaje académico en familias más desfavorecidas se adquiere a través de la enseñanza en la escuela pública. Hay niños y niñas que vienen a la escuela con el lenguaje aprendido porque su familia tiene formación, pero hay una mayoría social, las capas populares, que van desarrollando el lenguaje académico a lo largo de los años. Por ello, no nos sorprende, todas conocemos ejemplos donde alumnos que no destacan en la educación primaria después sacan grandes notas, tanto en bachiller como en la universidad. Por eso, a través de la LOMCE se pretende una educación elitista y se pretende expulsar a los sectores populares de la educación pública a través de la reválida y a través del itinerario más temprano. Nosotros, desde Unidos Podemos, nosotros y nosotras, nos gustaría saludar la iniciativa del Partido Demócrata Catalán, decir que hemos planteado una enmienda que recoge el conjunto, el trabajo realizado por los sectores educativos que se vio plasmado en el documento por otra política educativa, decir que este documento tiene amplio consenso, está apoyado por amplios sectores de la comunidad educativa, que lo firman sindicatos, que lo firman más de 30 asociaciones y que lo firman partidos aquí representados como Esquerra Republicana, como el Partido Socialista Obrero Español, como Podemos o como Izquierda Unida. Nosotros, por tanto, nos adscribimos al documento por otra política educativa. Hemos aportado una enmienda a la PNL del Partido Demócrata Catalán, que no sabemos si el Partido Popular nos la va a tumbar, donde se habla de implementar medidas urgentes para paliar los recortes y para paliar las políticas negativas de la LOMCE en el presente curso. Tiene 3 bloques fundamentales. El primer bloque trata de frenar el aumento del fracaso escolar, la expulsión temprana del alumnado de la escuela pública. El segundo bloque trata de restituir la democracia en los centros, derogando la ley, la nueva fórmula de la LOMCE de elección de directores en los centros educativos para volver a primar, para volver a dar fuerza a los consejos escolares que representan la democracia en los centros. Y un tercer bloque que apuesta por la equidad en la educación y que, por tanto, plantea no más recortes, reversión de los recortes realizados, no a la supresión de aulas en la escuela pública y recuperación de los ratios, horarios y condiciones de trabajo del profesorado. Por eso, desde Unidos Podemos, queremos ser en el Parlamento también la voz de la gente que está en la calle reivindicando y queremos traer también las demandas de los movimientos sociales, las demandas de los sectores de la comunidad educativa también a este Parlamento, para que este Parlamento no sea solamente represente a una minoría, a una élite de la población, sino que represente los movimientos sociales y represente a la comunidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz Rodríguez. Señora presidenta, señorías, la enmienda que presentamos es de carácter formal y distingue 2 tipos de actuaciones. Las que son competencia de un Gobierno en funciones, como la paralización de forma inmediata del calendario de implantación de la LOMCE y de las disposiciones normativas que se han aprobado para su desarrollo y aplicación, y las que no pueden ser llevadas a cabo por dicho Gobierno, como la derogación de la Ley Orgánica en cuanto tal. De esta forma, y en caso de ser aceptada, la primera parte de la proposición no de ley que estamos debatiendo puede entenderse dirigida al Gobierno en funciones. Fuera de esta cuestión, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la proposición no de ley presentada por el Partido Demócrata Catalán y lo va a hacer por estrictas razones de coherencia. El conocido como Decreto de Reválidas, aprobado el 29 de julio por el Gobierno en funciones del Partido Popular, constituye el último episodio hasta ahora del desarrollo de la LOMCE. Una ley, conviene recordarlo, que ustedes en su momento, cuando gozaban de mayoría absoluta, sacaron adelante en solitario
con la oposición de la totalidad de grupos de la Cámara y el rechazo frontal de la comunidad educativa. La sacaron adelante, también resulta oportuno resaltarlo, en vez de aceptar el pacto educativo que les había propuesto Ángel Gabilondo cuando estaba al frente del Ministerio. Era este un pacto que contenía acuerdos importantes, que se alcanzó gracias a grandes esfuerzos y grandes renuncias por parte de las diversas fuerzas políticas y de los sectores implicados. Pero a ustedes, que se les llena la boca con la palabra consenso solo cuando creen que pueden obtener algún beneficio, no les interesó un gran pacto consensuado. Convénzanse, el rechazo a la LOMCE no es un rechazo caprichoso por parte de ningún sector de la comunidad educativa o de ninguna fuerza en particular. Ni el más hábil estratega habría sido capaz de organizar un acuerdo tan amplio contra esta ley. Se trata de otra cosa bien diferente. La suya es una ley retrógrada que nos devuelve a la España de los 70. Una ley que incluso, en un determinado sentido, el de las reválidas que hoy nos ocupa y del que se ha hablado relativamente poco, por cierto, les coloca a ustedes a la derecha del mismísimo Villar Palasí, ministro en los últimos años del franquismo y que ya propugnaba la supresión de las reválidas en el bachillerato y propiciaba la orientación escolar. Y es que las reválidas, en efecto, constituyen la culminación de la segregación y de la desigualdad de oportunidades impuestas por la LOMCE. Las reválidas, en contra de lo que ustedes gustan de repetir, no son simples evaluaciones finales. Son mecanismos que cumplen la función de diseñar la redistribución de la población estudiantil según criterios mercantilistas, anticipando la futura ubicación de esos estudiantes en el mercado de trabajo. Y así, sus declaraciones de que pretenden liderar el combate contra el abandono escolar significan en la práctica que van a intentar enviar a la FP básica a los alumnos más rezagados, a los que necesitan mayor respaldo. Como por otra parte han recortado ustedes ferozmente las ayudas a la diversidad y a las políticas de apoyo, las posibilidades de degradación y consiguiente desprestigio de la FP son enormes. En corto y por derecho, con sus políticas educativas ustedes contribuyen con saña a cronificar la brecha social. Urge encontrar una salida a esta disparatada situación en la que ustedes, contra viento y marea, aunque tal vez fuera más adecuado decir impasible el ademán, se empeñan en perseverar. Vamos a votar no a las reválidas en última instancia porque no compartimos la estrategia del PP. No creemos que la equidad sea el obstáculo para alcanzar una mayor calidad del sistema educativo. ¿Y cuál es la propuesta alternativa del Grupo Parlamentario Socialista? La de intentar acordar el pacto educativo que nuestra sociedad está reclamando. Como ya expusimos en su momento, creemos que el lugar adecuado para avanzar en esta dirección sería una subcomisión parlamentaria para alcanzar un pacto social y político por la educación que permitiera la elaboración de un nuevo marco legal consensuado. Esta iniciativa, por cierto, ya ha sido registrada por nuestro grupo parlamentario. Termino. Afirmaba al inicio de mi intervención que el Grupo Socialista apoyará esta proposición no de ley por estrictas razones de coherencia. Ahora me doy cuenta de que se impone que matice mis propias palabras. Por supuesto que no pretendo acusarles a ustedes, señores del Partido Popular, de incoherentes. En absoluto. Más bien al contrario. Son ustedes perfectamente coherentes respecto a sus propósitos. Eso es precisamente lo más preocupante de lo que está ocurriendo con la educación en este país desde que están en el Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra en primer término el Grupo Parlamentario Vasco PNV. Gracias, señora presidenta. Bueno, no es la primera vez, ni quizá la última, que hablemos de este tema
en este hemiciclo. No sé si en esta legislatura va a ser la última, es la primera, quizá la primera y la última. En cualquier caso, lo que vamos a contar ya lo hemos contado muchas veces. El no a la LOMCE de mi grupo es un no a la LOMCE incluso cuando se estaba gestando la LOMCE, cuando el Gobierno del Partido Popular, en su soledad, quiso hacer un proyecto de ley, que lo hizo, que no consultó con nadie, que no consensuó con nadie, y así le fue. Evidentemente salió con su mayoría absoluta, pero con una contestación absoluta también por parte de los grupos políticos de la comunidad educativa, del sector y de las comunidades autónomas. En el caso mío, por lo menos, de la de Euskadi sí, y en su total, pues frontalmente contraria. Bien, podríamos decir varias titulares de por qué estamos en contra y por qué, en este caso, porque lo de hoy no se trata si estamos a favor o en contra de la LOMCE, sino que pide dos cuestiones claras el grupo del Partido Demócrata Catalán, con las cuales estamos de acuerdo. Y si no me equivoco, además, hay una transacción que, si se aprueba, reúne 3 puntos con los cuales también estamos de acuerdo en su totalidad. Bien, podríamos decir que la LOMCE es una ley que hace que falte estabilidad en la educación. El sistema educativo español, del Estado español, de algunos se les llena la boca, adolece de estabilidad. Cada gobierno que ha pasado por aquí ha hecho su propia ley y así le ha ido. Y ha hecho una ley muchas veces saltándose incluso lo que las propias Constitución y los estatutos de autonomía dicen sobre las competencias y la capacidad que algunas comunidades tienen para regir su educación, que es el caso de Euskadi. Nosotros nos opusimos frontalmente por 3 cuestiones a la LOMCE. Primero, porque invadía plenamente el ámbito competencial de Euskadi en materia educativa. La capacidad que los vascos y nuestro Gobierno tiene de ejecutar su propio currículum, su propio sistema educativo, en consenso con la comunidad educativa, con los poderes y con la sociedad en su globalidad. Segundo, porque además no mejora el sistema educativo, porque es una ley que en vez de avanzar retrocede. Retrocede porque no asume el concepto de la materia de competencias, tiene una visión antigua, arcaica de lo que es la educación. Aquí se ha hablado incluso, y en este caso yo sí creo que deberíamos de citar el tema mismo de la reválida. ¿Qué visión se tiene cuando se están planteando pruebas como la reválida para avanzar? Ya solo falta que también se incluya la formación del espíritu nacional e incluso se tenga que estar en fila en el patio al mediodía. Bien, por lo tanto, ante esta tesitura, ¿qué tercer problema existe con esta ley? Que genera problemas, genera muchísimo problema en la comunidad educativa, porque además de no convencer y no avanzar, ha generado tal discusión, disenso entre la gente, que yo sepa, ya hasta el propio Partido Popular no sabe qué hacer con este artefacto. Por lo tanto, cuando digo que es materia exclusiva, algunos dirán, ya vienen los vascos con lo de su competencia. Efectivamente, y perseveraremos hasta el último momento porque no permitiremos que nadie entre en casa ajena. Somos competentes en materia educativa y ni esta ni ninguna otra ley que venga de donde venga, si quiere inmiscuirse en lo que los vascos tenemos capacidad para regir nuestra educación, hacer nuestro currículum en consonancia con el sector, con la comunidad educativa, no permitiremos ninguna incursión de esta índole. Y en este sentido, con el tema de la reválida, el Gobierno vasco ya ha anunciado y está preparando que va a aprobar su propio modelo de acceso a la universidad para el año que viene. Una forma para que los vascos puedan tener un acceso a la universidad independientemente de lo que el Gobierno español esté por medio de este Real Decreto, que todavía estamos esperando a la orden ministerial. Yo le pediría al Gobierno del PP, que en estos momentos está representado por 2, pero bueno, a la vicepresidenta, ya que no está el ministro, que no emitan la orden ministerial de la reválida, porque además de ser una chapuza, es una inmensa metedura de pata en materia educativa. Veo que se me acaba el tiempo.
Por las tres razones esgrimidas y que hemos esgrimido durante la anterior legislatura, estamos en contra de la LOMCE, estamos en contra de la reválida y advertimos y no aceptaremos ninguna otra ley que tenga el mismo ánimo centralizador, uniformizador y con un criterio que no responda a las realidades sociales y nacionales existentes en este momento en el Estado español. Apoyaremos la proposición no de ley presentada por el Grupo catalán. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olóriz Serra. Senyora presidenta, diputats, diputades, buena tarde. De nuevo se nos propone paralizar y derogar la LOMCE. No es la primera vez y tantas veces como venga en esta Cámara, nuestro grupo propondrá, apoyará, votará que se derogue. Mejor que sea esta la última vez. La LOMCE es el último eslabón de un modelo de control político ideológico de la educación. Es un modelo que, no por reiterado a lo largo de nuestra historia, tiene más éxito. De hecho, siempre fracasa. Porque en la educación queda el aula, el centro, los alumnos, los profesores, las AMPAs, que luchan para que el estropicio que hacen los legisladores sea el mínimo posible. Y ha aumentado la educación de todos los ciudadanos a pesar de las leyes ideológicas que los han machacado hasta hoy. Eso no quita que complique mucho la vida de los docentes, que complique mucho la vida de la escuela, pero nos vamos a salir con LOMCE o sin LOMCE. Desde la Ley Pidal, 1845, en que dio la educación primaria a los ayuntamientos y al cabo de unos años desamortizó de tierras los ayuntamientos, haciendo que la mayoría de ellos tuviese que dejar de pagar la escuela. Viene aquello de más hambre que un maestro de escuela. Una realidad tozuda. Primero, no solo educa la escuela, pero segundo, no solo existe una realidad nacional. No sé, es que no se enteran. No hay una sola realidad nacional en España. Y por mucho que ustedes intenten que exista, llevamos más de 150 años y no lo han conseguido. No lo conseguirán en los próximos 4 años. Porque España, si existe, es plural. Y por último, siempre nos quedará la libertad de cátedra. Los profesores hemos aguantado más de 30 años con la libertad de cátedra. Y con esto avanzaremos. Pero hay otra manera de entender la educación en el siglo XXI. Defender el modelo público, y que los franceses llaman la escuela republicana. Financiar adecuadamente las escuelas. Darles autonomía. No tengan miedo a la autonomía, no solo la política, también la educativa. Y formar mejor al profesorado, desde el momento de ingreso y, sobre todo, a lo largo de su carrera docente. Pero, sobre todo, yo le pediría al legislador que ame la escuela, la ame, y especialmente la escuela pública, que es la de la mayoría. ¿Y cómo se puede amar la escuela? ¿Cómo se hace? Mire, les pondré un ejemplo. Finlandia. Se ha hablado mucho y aplicado muy poco el método finlandés. Y les explicaré un viaje que hice hace 10 años, gracias a la Diputación de Barcelona, en que nos encontramos educadores de toda Cataluña en Finlandia cuando aún no se había puesto de moda. ¿Y qué nos encontramos? Buenas escuelas, buenos profesores. Hablamos con los parlamentarios finlandeses. Yo hice una pregunta. ¿Qué sería aquello que ustedes consideran que ha mejorado mejor la escuela de Finlandia? Y un diputado del Partido Conservador, en aquel momento la oposición, ahora en el gobierno, siempre gobiernan en coalición, me dijo: hacer obligatorio que todos los parlamentarios y funcionarios públicos envíen sus hijos a la escuela pública. A partir de aquí, me dijo, no ha habido problemas de leyes,
no ha habido problemas de financiación, porque ¿quién quiere más a sus hijos que sus padres? ¿Qué parlamentario financiaría mal la educación de sus hijos? Supongo que aquí es imposible, pero finlandizar un poco más este país nos iría bien. Y atención, por cierto, en Finlandia el sueco es cooficial. ¿Cuántos suecos hay en Finlandia? El 6% de la población. Todas las escuelas finlandesas aprenden sueco. Todas. Todas. Imagínense que aquí se propusiese el catalán, que lo habla más del 20% de la población, el catalán fuese cooficial en todas las escuelas españolas. ¡Uy, eso sería terrible! Mire, ¿qué pasa? Que en Finlandia los suecos no quieren ser independientes porque la educación es mejor que el cuero y el palo. Y a ustedes les gusta el cuero y les gusta el palo. Por tanto, sí a derogar la LOMCE, a paralizar en este curso sus medidas y abrir un proceso de participación abierto a toda la sociedad, a toda, a los catalanes y a los vascos, a toda, a toda. Mire, acabaré con una cita de mi abuelo. Mi abuelo me decía, educación y república. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo Díez. Gracias, señora presidenta. Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, intentando que las afirmaciones de algunos de sus señorías no distraigan ni obstaculicen el objetivo que hoy debiera reunirnos aquí, que no es otro que haber mantenido un debate sereno, sosegado, realista e inteligente, para que de una vez por todas podamos ofrecer a la sociedad española un pacto educativo. Evidentemente, la iniciativa objeto del debate no busca esto. Por eso no podemos apoyarla. Se mueve nuevamente en esos intereses partidistas que, aun a sabiendas del momento político que estamos viviendo, de las limitadas atribuciones de un Gobierno en funciones, utiliza la educación para dar cobertura a un discurso político que, con toda sinceridad, no encuentra su eco en el mundo educativo. Señorías, estamos llamados a entendernos. Esa es la realidad. Pero para ello todos, absolutamente todos, tendremos que hacer un ejercicio de generosidad. Estamos llamados a entendernos en el marco que nos ofrece la Constitución española. Estamos llamados a entendernos para lograr un sistema educativo de calidad, el mejor posible, que garantice los mismos derechos y las mismas oportunidades a familias, alumnos y profesores con independencia del lugar donde residan o el centro educativo al que vayan. Ese es el objetivo y no otro que marcó el nacimiento y la aprobación de la LOMCE. Es posible, además, que muchos de sus señorías compartan el objetivo, pero discutan los medios para llevarlo a cabo. Nosotros no nos creemos poseedores de la verdad absoluta. Por eso, desde el primer momento, ofrecimos un gran pacto por la educación. Por eso seguimos manteniendo la necesidad del pacto. Por ello también no tuvimos ningún problema en incluir en el punto 78 del acuerdo con Ciudadanos la necesidad de impulsar un pacto nacional por la educación que pueda contar con el consenso de las demás fuerzas políticas, de la comunidad educativa, de los colectivos sociales. Un pacto, además, que con toda probabilidad verá la luz en esta Cámara, en una subcomisión en la que también está de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular. A nosotros no nos asustan los cambios si estos implican una mejora del sistema. Solo nos preocupa la precipitación y la falta de reflexión en relación a medidas cuyos efectos en el sistema educativo pueden ser nefastos. Por eso debemos ser muy cuidadosos antes de defender posiciones de dudosa consistencia jurídica y política. Señorías, no es lo mismo paralizar que derogar. No es lo mismo congelar aquellas disposiciones que no han entrado en vigor que paralizar el desarrollo de todas las disposiciones normativas aprobadas recientemente. Cambia el contenido, cambia el significado y cambian los efectos. Eso debiera saberlo usted, señora Martín.
Si hoy tomamos una decisión equivocada, si el Grupo Parlamentario Popular apoyase la iniciativa y las enmiendas de aquellos grupos que piden la derogación de la LOMCE y la derogación del Real Decreto que regula las evaluaciones finales de educación secundaria y de bachillerato, no solo estaríamos incumpliendo nuestro acuerdo con Ciudadanos, que yo también tengo delante, señora Martín, sino que estaríamos arrastrando el sistema educativo al más absoluto caos. Señorías, el curso 2016-2017 ya ha comenzado. Los currículos están aprobados, las programaciones se están desarrollando, las editoriales han coeditado los nuevos libros en la confianza de que el calendario se va a cumplir porque está recogido en una ley orgánica. Lo conoce la comunidad educativa, lo conocen las comunidades autónomas. Por cierto, ¿qué hacemos si seguimos las indicaciones de esta iniciativa? ¿Por qué sustituimos la LOMCE por la LOE? La LOE del 26% de fracaso escolar y de abandono educativo temprano sustituye a la LOMCE del 19%. ¿Cómo lo haríamos, señoría? ¿Son ustedes capaces de explicar a familias, alumnos y profesores que cambiamos las reglas de juego a mitad de curso? ¿Qué piensan decir a los 400.000 alumnos de segundo de bachillerato que ya han comenzado a preparar su acceso a la universidad? Porque la paralización del Real Decreto dejaría a estos últimos en un limbo jurídico y administrativo, en un momento, además, especialmente sensible para ellos, cuando están tomando decisiones muy relevantes para su futuro profesional y académico. No es posible, como algunos de sus señorías han sugerido, volver atrás. La prueba de bachillerato se ajusta a la nueva estructura del bachillerato. Responde a la competencia estatal exclusiva, señora Aguirrechea, que tiene el Estado sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, tal y como ha señalado el Consejo de Estado. Y ha contado con el apoyo de los rectores, señorías, precisamente para que se permita unificar el sistema de acceso a la Universidad Española en todo el territorio. Yo, señorías, puedo entender el rechazo de los grupos nacionalistas e independentistas a las pruebas de ámbito nacional, pero no puedo entender el rechazo de algunos de sus señorías, especialmente de ustedes, señores del Grupo Socialista, que han defendido tradicionalmente las pruebas PISA, que no les molesta que España se compare con otros países, pero que no quieren que nos comparemos entre nosotros. Finalizo, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Popular, como siempre, va a trabajar en favor de un gran pacto por la educación, del que se beneficien familias, alumnos y profesores. Un pacto como garantía de calidad, de libertad, de equidad, de igualdad de oportunidades. Este es el punto de partida, señorías, donde nos gustaría que nos encontrásemos. Nosotros vamos a estar allí y esperamos su compañía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a la señora Nogueras y Camero. ¿Acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas? Hemos presentado una transaccional. Muchas gracias.